Bueno, pues muchas gracias, Pepe, por esta cariñosa presentación. Le comentaba yo a Pepe en plan de broma que hay sabéis que en España hubo un género literario. ¿Se oye bien por allí? Sí. Hubo un género literario en los primeros años del siglo XX que se llamaba la literatura antijesuítica. AMDG, La Araña Negra, en fin, era todo un género literario. Y uno de los autores más prolijos en este género literario era un ex jesuita que había salido muy rebotado de la compañía, se llamaba Miguel Mir. Entonces yo cuando me presentan así con todas estas grandezas y tal, pues me acuerdo de Miguel Mir, que escribió un libro contra la compañía titulado De su ciencia y santidad, la mitad de la mitad. O sea que, pues eso digo yo cuando me presentan, de todo esto que ha dicho Pepe con tanto cariño, la mitad de la mitad. Bueno, estoy muy contento por dos motivos. Primero, por poder compartir con vosotros este día de retiro, que va a ser un día muy sencillito, va a ser una cosa muy sencilla, una serie de meditaciones muy de andar por casa, porque el protagonista del retiro no es el conferenciante, sino es cada uno de nosotros. Por eso es más fácil dar clase que dar retiros, porque en la clase uno no se implica, en la clase tú estás dando contenidos, conocimientos, ¿verdad? Pero en el retiro, en cierto modo, te implicas, toca tu vida, etcétera, etcétera. Entonces, pues muy contento de estar aquí. Y muy contento también porque ayer por la mañana estuve a punto de llamar a Pepe para decirle que buscara a alguien, porque es que no tenía voz. Estaba con un catarro, ya llevo 4 pruebas de COVID, todas negativas, y ya hoy estoy bastante mejor y gracias a Dios pues podemos compartir esta mañana. Bueno, pues sin más preámbulo, para no alargarnos demasiado, vamos a comenzar con esta meditación, que repito, y no es falsa humildad, son 4 cosillas muy sencillas para que las meditemos juntos y un poco nos sacudan en este tiempo de Adviento, un poco pues nos interpelen, nos motiven pues para vivir este tiempo con cierta intensidad. Bueno, pues lo que voy a hacer con vosotros es compartir 4 o 5 palabras, 4 o 5 verbos. El primero de estos verbos es el verbo esperar, algo muy propio del Adviento, ¿verdad? El verbo esperar. En castellano, en español, que es una lengua muy rica y con tantísimos matices, pues en este caso concreto tenemos un cierto déficit, porque nosotros decimos estoy esperando al autobús, pues estoy esperando la venida del Mesías, usamos el mismo verbo. En italiano, por ejemplo, se diferencia entre aspettare, que es un esperar físico, un esperar pasivo, y sperare, que es un deseo, es una actitud psicológica, una actitud espiritual. Bueno, en inglés también, ¿verdad? En inglés wait es esperar el autobús, esperar físicamente, mecánicamente, mientras que hope es esperar de esperanza, esperar como actitud. Bueno, pues nosotros tenemos solamente este verbo esperar. Pero este verbo esperar, pues como usamos solamente una palabra, pues hay que desgajarlo un poco, hay que ver los distintos matices que tiene en este tiempo de Adviento. Fijaos, yo creo que tiene que ser una espera activa. Estamos esperando al Señor, la liturgia nos lo recuerda todos los días, antífonas, himnos. Es una espera activa. Preparamos el camino al Señor. No estamos sentados esperando a que el Señor venga, sino que nos preparamos nuestra casa, preparamos nuestro corazón para que el Señor pueda habitar en él. En el caso del Adviento, esta espera activa es fácilmente imaginable porque realmente por el tema de la Navidad, el tema cultural, pues es que es verdad que nos preparamos, Y bueno, eso ayuda también, aunque sea una cosa más de tipo sociológico, más de tipo profano, pero también ayuda pues a transmitir, a contagiar ese sentido de esperanza activa. Esperanza activa en la que la Iglesia nos pide pues una serie de actitudes, ¿verdad? En primer lugar, la actitud de la conversión, Cuaresma y Adviento, tiempos morados, de color litúrgico,
que nos recuerda a la conversión, nos recuerda al cambio. El otro día hablaba yo a un grupo de religiosos y me decía uno, bueno, hombre, ¿por qué no cambian el color litúrgico del Adviento? Hombre, que el morado sí es un tiempo de alegría. Bueno, hombre, pero también es tiempo de conversión, de cambio, no pasa nada, ¿no? Pero bueno, que no se nos olvide que ese color pues, nos recuerda esa esperanza activa, ese preparar los caminos del Señor. Acoger, es un verbo muy bonito, ¿verdad? La acogida, un verbo tan pisoteado y tan maltratado en nuestros tiempos, ese sentido de acogida, de acoger al otro, de acoger al otro en su otreidad, acoger al otro tal y como es, acoger al otro no manipulándolo, respetándolo, que a veces queremos acoger, pero como mera estrategia para convertir, para cambiar, para manipular, también es posible. Entonces es acoger al otro en su ser, en su especificidad, en su diferencia con nosotros. Bueno, pues este verbo es muy importante en esta actitud de espera activa, que es el Adviento, la actitud de acogida, la actitud de conversión, revisar nuestra vida. Esta es una de las cosas que en teoría parecen más fáciles en la vida, pero que son más difíciles y más complicadas. Yo ya que vamos entrando en unas edades pues maduras, vamos a decirlo así, ¿verdad? Pues uno se da cuenta lo difícil que es analizar la propia vida. Qué difícil, ¿eh? Lo decía Sócrates, gnosis autón, conócete a ti mismo. Cuando nos decían esto en el colegio, nos reíamos, qué tontería, fíjate, conócete a ti mismo, pues vaya filósofo, pues eso es lo más fácil del mundo, ¿verdad? ¿Cómo no te vas a conocer a ti mismo? Pues es tremendo, es tremendo, y hablo por mí mismo, es tremendo, cómo nos justificamos, nos disfrazamos ante nosotros mismos, huimos del espejo, ¿verdad? No por la calva, ni por las canas, ni por las arrugas, no, sino porque en el espejo uno se mira a sí mismo y el espejo a veces nos devuelve una imagen inquietante, ¿verdad? O preocupante. Entonces esa capacidad de decir, bueno, pues Señor, mándame tu espíritu para que me conozca. ¿No os ha pasado a vosotros que a veces estáis hablando con alguien y, oye, es que no se da cuenta, que no se da cuenta cómo es, fíjate, pero es que este tampoco, y este tampoco, y este tampoco, y uno va cerrando el círculo y dice, oye, pues a ver si yo tampoco me doy cuenta de cómo soy, Porque claro, tenemos ahí nuestros subterfugios psicológicos, espirituales. Lo espiritual siempre es muy manipulable, es sublime, pero lo espiritual es muy manipulable. Convertir a Dios en un muñeco de guiñol es lo más fácil que hay, ¿verdad? Meto la mano y Dios que me pide, Dios que me dice, Dios que dice esto. Pues hay que tener mucho cuidado con lo de Dios, Estamos en tierra sagrada cuando se habla de Dios, ¿no? Yo tenía un compañero en Sevilla, ahora que no está Pepe lo voy a contar, que era muy sevillano y muy chistoso, en el seminario, que yo estudié allí 4 años, y resulta que este era muy veletero, le encantaba salir de noche con las hermandades, y luego que si una cervecita, que si un vinito, y estaba siempre por ahí de pingo. Y entonces un día le llamó el director espiritual y venga, oye, que tienes que estudiar, que el Señor te pide esto, que tal. O le llamó otra vez, mira, el Señor te pide que te formes bien, el Señor te pide que tal, el Señor te dice que... Y este ya se cansó y me dijo, oye, pues dile al Señor que lo que tenga que decirme me lo diga a mí mismo, porque todo te lo dice a ti, lo que quiere de mí te lo cuenta todo a ti, y que por educación que me lo diga a mí, ¿no? Bueno, pues es un poco cómico, pero algo de esto es verdad, y en esto los sacerdotes y los religiosos tenemos una responsabilidad enorme, enorme, porque, claro, interpretar con mucha humildad la voluntad de Dios, con mucha humildad, casi con temor y temblor, ¿verdad? Lo que Dios quiere, lo que Dios pide, siendo muy obedientes a la palabra. Esto en el mundo protestante es muy importante, ¿verdad? La obediencia a la palabra, ¿no? Es decir, no el Dios que yo me construyo, sino el Dios de la palabra, el Dios de Jesucristo. Creo que hoy en los medios de comunicación pues es frecuente, bueno, las pocas veces que se habla de Dios, pero es frecuente esta frase, no es que a mí mi Dios no me pide esto, a mí mi Dios me... Claro, a uno le entran ganas de decir, mira, es que a mí tu Dios me trae al pairo, ¿verdad? Quiero ser el tuyo y el mío, o sea, los dos. A mí yo al que quiero ser fiel es al Dios de Jesucristo. Entonces, veis, lo espiritual es siempre muy manipulable, tenemos que tener mucho cuidado. Una vez estuve yo en Islandia,
en la ordenación de una antigua alumna de comillas, una pastora luterana. Islandia es un país muy luterano, pero tradicionalmente luterano. Todos allí con unos cuellos como Cervantes, ¿verdad? Y la ceremonia fue, bueno, de una solemnidad y tal. Entonces yo la acompañé a alguna misa de las primeras. Claro, yo no comulgaba porque, ¿sabes?, está prohibida la intercomunión. Fueron muy respetuosos conmigo y yo con ellos. Pero yo estaba allí fascinado, tomando nota de todo, ¿no? Y tengo muchas anécdotas, pero una que me impactó es la siguiente. En una de sus primeras misas, en la parroquia ya moderna y tal, pues cuando termina de proclamar el Evangelio, subió un seglar, un señor, le quitó la casulla con mucho cuidadito y la puso en una percha. Entonces ella predicó y tal, y al acabar la predicación, subió otra vez, cogió la casulla y se la puso. Entonces yo al terminar le dije, oye, Cáritas, que esta señora se llama Cáritas, ¿esto qué hacéis con la casulla y tal? Claro, porque es que una cosa es la palabra de Dios y otra cosa es la predicación, donde se deslizan opiniones humanas, temas más mundanos, lo que sea, para que la gente vea que esto es la palabra de Dios. Lo demás ya es interpretación, es glosa. Entonces, veis, hay que tener mucho cuidado, es una actitud muy respetuosa, ¿verdad? Con interpretar la voluntad de Dios, en fin, hay que tener un poquito de cuidado. Y por eso, porque es tan difícil conocernos a nosotros mismos y conocer lo que Dios nos pide, pues hace falta una actitud de gran humildad, pedirle al Señor, mándame tu espíritu, pues en primer lugar para que me conozca, para que me dé cuenta de cómo soy, para que intente cambiar en aquello que se puede cambiar, para que derribe defensas. Estamos cargados de defensas psicológicas y espirituales. Incluso en la vida religiosa, o sea, es una actitud constantemente defensiva, justificación, ¿verdad? Hay que justificarlo todo. De esto me acuerdo que el Papa Francisco nos echó un rapapolvo, una bronca, en el encuentro que tuvimos con él en noviembre de 2013. Llevaba 4 meses de Papa. Entonces, sabéis que la relación del Papa, del papado, vamos, con la USG, con la Unión de Superiores Generales, pues no había sido muy buena anteriormente, hubo ahí sus conflictos, sus cosillas, ¿no? En Roma se decía, si quieres saludar al Papa tienes que ser un actor de cine, un futbolista famoso o una estrella de rock, pero si eres un general, olvídate, porque había ahí un poquillo de conflicto. Luego ya Benedicto pues intentó mediar, en fin. Y luego ya, pues con el Papa Francisco dice, bueno, quiero una reunión con todos los generales, una reunión, pero 2 condiciones. Primera, voy a hablar en español, porque era el principio de su pontificado, ¿no? Aunque luego mezclaba italiano, español, los traductores se volvían locos allí para intentar seguirle. Y segunda condición, no quiero discursitos, estoy harto de discursos y de leer discursos que yo no he escrito y tal, quiero preguntas espontáneas. Bueno, pues nos reunimos ahí los generales. Y el general de los jesuitas, muy jesuítico, era así muy... dice, bueno, en el mundo hay un porcentaje de 3% de cretinos. Aquí estamos 120 generales. Hombre, se supone que si ha llegado general, tonto del todo no será, ¿verdad? Pero como diciendo, bueno, a ver si hay alguno aquí que haga una pregunta impertinente, una pregunta... Entonces vamos a preparar 10 preguntas para el Papa. Y algunos se enfadaron mucho, ¿no? El Papa quiere preguntas espontáneas, hay que... Bueno, pactamos allí 10 preguntas para que la cosa no se saliera de madre, ¿verdad? Y bueno, pues el Papa insistió mucho, fue un encuentro maravilloso, para mí fue un sueño. El Papa insistió mucho en esto, una vida religiosa más familiar, una vida religiosa donde no tengamos que estar constantemente escondiéndonos, justificándonos, ¿verdad? Donde podamos compartir alegrías y tristezas, éxitos y fracasos, ¿verdad? Pues mira, estoy trabajando en esto, no me gusta o no me sale bien, o al revés, estoy muy contento con este grupo, estoy muy contento con esta pastoral. En fin, una vida religiosa pues donde no haya que ir disfrazados, sino donde podamos mostrarnos tal y como somos. Él contó una anécdota terrible, dice que cuando era novicio jesuita, yo quiero mucho a los jesuitas, sé que estoy hablando de ellos, pero yo quiero mucho, yo llevo toda la vida trabajando con jesuitas y conozco muy bien la compañía y demás. Pues comentó él que cuando era novicio se le acercó un padre mayor y le dijo, mira, Jorge, si tú quieres triunfar en la compañía,
piensa claro y habla oscuro. Y dijo el Papa, era pícaro el viejete, dijo así con el tono argentino, ¿verdad? Fijaos qué consejo tan tremendo, ¿eh? Piensa claro, o sea, tú ten tus opiniones, tus ideas, tus cosas, pero habla oscuro. Nunca te manifiestes, nunca te muestres demasiado, ¿verdad? Eso es tremendo. Si eso es la vida religiosa, digo, es terrible, ¿verdad? Porque a fin de cuentas es nuestra familia, es nuestra casa. Tampoco hay que idealizar las familias, ¿eh? En las familias también hay sus disfraces y sus juegos de rol y tal, ¿eh? Pero yo creo que la invitación del Papa a una vida más serena, más familiar, más sencilla en la vida religiosa, pues es una invitación muy bonita. Por lo tanto, pues en este tiempo de Adviento le pedimos al Señor luz, le pedimos al Señor que su Espíritu pues nos haga conocernos a nosotros mismos, que tengamos la valentía de enfrentarnos con nuestra vida, porque a veces sabemos que algo ahí no va bien, pero lo escondemos, lo tapamos, lo manipulamos, ¿verdad? Bueno, pues que tengamos la valentía, el coraje de entrar en una dinámica de conversión a la cual solo nos puede llevar el Espíritu de Dios, ¿eh? Por eso hay que pedirle al Señor, Señor, envía tu Espíritu, pues para que me ilumine, para que me aclare, para que me enseñe quién soy, ¿eh? Y para que sea quien tú quieres que sea. Saber quién soy y saber quién quieres tú que yo sea, qué quieres tú de mi vida. Conocer esa voluntad de Dios pues a través de los signos que nos rodean. Por lo tanto, esta espera del Adviento es una espera activa. No es sentarse en un sillón a esperar que venga el Señor, sino que es una espera en la que preparamos caminos. La liturgia estos días nos lo está recordando continuamente, el profeta Isaías, esa imagen tan bíblica que a nosotros nos parece un poco rara hoy, pero que aparece mucho en la Escritura, ¿verdad? De allanar los caminos, rebajar los montes, rellenar los vados, ¿verdad? Entonces es una cosa muy bonita, ¿verdad? El preparar el camino, claro. En nuestros tiempos haces una autopista, o haces un túnel, pero en aquellos tiempos no, ¿eh? Por eso es una imagen tan usada y tan frecuente en la Escritura, ¿no? Allanar el camino al Señor. Por lo tanto, espera, repito, pues activa. Pero, y esto va a parecer una contradicción, pero no lo es una paradoja, eso sí, el cristianismo está lleno de paradojas, pero no es una contradicción. Hemos dicho que es una espera activa, una espera en la que preparamos y nos preparamos, etc. Pero tiene que ser también una espera un tanto pasiva. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que no depende de nosotros. Esto no es matemático, ¿eh? Si preparo un buen Adviento y confieso y comulgo y hago un retiro y tal, esto termina en que el Señor viene a mi vida, ¿verdad? Pues no, ¿eh? Hay que también dejar al Señor ser Dios, ¿eh? Frase que puede parecer un poco escandalosa, pero que hay que entenderla bien, ¿eh? Hay que dejar a Dios ser Dios. Dios no viene programado. Dios desborda nuestras expectativas. Dios sorprende. Este es uno de los grandes peligros de la vida espiritual, cuando Dios deja de sorprendernos, ¿verdad? Tenemos tan explicadito, tan claro, tan... Perdón, que nadie se escandalice de estas palabras que utilizo, que es un poco por llamar la atención, ¿verdad? Cuando lo tenemos tan manipulado, ¿verdad? Esto se hace así, Dios viene y tal, y punto, casi una fórmula química, ¿verdad? Pues ese es un drama en la vida espiritual, cuando Dios deja de sorprendernos, ¿verdad? Por lo tanto, es una espera activa, sí, hay que preparar el camino, hay que hacer todo lo posible para que Él venga, pero sabiendo que su venida desborda nuestras expectativas, desborda nuestros programas, desborda nuestros proyectos, ¿eh? Se trata, fijaos qué paradoja tan hermosa, de esperar lo inesperado, ¿eh? Esperar lo inesperado. Estamos esperando al Señor, pero esto no es mecánica, ¿eh? Sino que el Señor viene como, cuando, dónde quiere y trae el regalo que menos esperamos, ¿eh? Entonces, en este sentido, pues es muy... Podemos hablar también de una cierta espera pasiva, es decir, activa, preparamos el camino al Señor, pero también pasiva. Vamos a ver con qué nos sorprende Dios, ¿eh? Vamos a ver con qué nos sorprende.
¿Qué traerá? ¿Cómo vendrá? ¿Verdad? Pues es esperar lo inesperado y la sorpresa. En esto los que somos, vamos a decirlo así, profesionales de la religión, es una expresión horrible pero que sirve también para sacudirnos las conciencias, ¿verdad? Pues tenemos la tendencia a pensar que todo se puede programar, que a Dios se le puede también marcar el camino, cómo tiene que venir, cómo tiene que presentarse, cuándo y dónde, ¿verdad? Y esa tendencia que tenemos también, quizá un poco barroca, creo yo, en la liturgia, de sobrecargarlo todo, sobrecargar. A veces lo digo, estos son manías ya de una cierta edad, ¿verdad? Yo a veces lo pienso, por ejemplo, con el Ángelus, que es esa oración tan bonita, tan sobria, tan bíblica. Y fijaos cómo le vamos metiendo devociones y oraciones y sobrecargándolo, y el patrón del pueblo y las almas de los fieles difuntos y no sé quién y San José, y acaba siendo ahí una cosa barroca, que esto no tiene importancia ninguna, que la viejecilla que está rezando sus devociones probablemente nos da 20 vueltas a todos nosotros, no es una crítica personal, pero que tenemos un poco esa tendencia a sobrecargarlo todo, a programarlo todo, ¿verdad? Nos falta capacidad de silencio en el corazón, silencio físico, para que el Señor nos sorprenda, ¿verdad? Para que el Señor susurre su palabra. Porque la palabra del Señor viene en la humildad de la carne, viene en la pequeñez, viene en la fragilidad, ¿verdad? Pues Dios habla con susurros. Yo a veces me enfado con mi hermano porque digo, César, si es que no hablas alto, no, es tú que te estás quedando sordo. Y siempre tenemos esa discusión, ¿verdad? Pues es que con Dios pasa lo mismo, Si hay mucho ruido, malo. Entra uno en un bar y está todo el mundo chillando y la televisión puesta que no la está viendo nadie y la música también, y sale uno ahí mareado, ¿verdad? Pues ahí no se puede oír el susurro de la palabra de Dios. Entonces, la capacidad de silencio, la capacidad de vaciar nuestra vida, ¿ves? Reunión de comunidad de la semana antes del Adviento. Esto va a sonar. ¿Qué vamos a hacer este Adviento? Hoy pues podríamos rezar la hora intermedia. Oye, ¿por qué no ponemos el Ángelus? Bueno, retiro, lección divina. No, lección divina no, porque pues mejor tal. Siempre estamos hablando de poner cosas. Que está muy bien, que esto también en mi comunidad también lo hemos hecho, o sea, que no es una crítica. Pero no habría, eso es la espera activa. Poner cosas, hacer cosas, preparar el camino al Señor. Pero también hay que quitar cosas, porque el Adviento, la Cuaresma, es un tiempo para quitar, para hacer hueco. Tenemos una vida tan requete llena y de todo, de ruido, de información, de prisas, que a veces dicen, no, este tiempo no es tanto para poner, sino para quitar, para dejar que el Señor llegue a nuestra desnudez, a nuestro vacío, para tomar conciencia de esa palabra que el Señor susurra en nuestras vidas. Al Señor no hay quien lo manipule. Aunque hay que hacer todo lo posible para que venga a nuestra vida. Claro, esto a veces te lo cogen al revés y te dicen, pues no, que nos ha dicho que nos ha dado el retiro, el pesado que hay que esperar por donde el Señor quiera y cuando quiera. No, hombre, no. Hemos empezado diciendo esperanza activa, preparar el camino al Señor. Pues venga, ¿qué podemos hacer? Pero sin perder la conciencia de que no somos nosotros los que programamos y le ponemos al Señor el día y la hora, sino que el Señor viene y sorprende en sus formas de venir, en sus ritmos, en sus tiempos, ¿verdad? Pues el Señor nos sorprende. Mirad, no sé si habéis oído hablar de esta mujer, está ahora en proceso de beatificación norteamericana, que se llamaba Dorothy Day. Fue una sindicalista, una mujer muy comprometida en la lucha obrera en Estados Unidos. Ella no procedía de una familia católica, venía de una familia baptista, me parece, pero bueno, también una familia que no practicaba la fe. Y bueno, pues tiene contacto con la Iglesia Católica. Allí conoce a Jean Morin, que era otro sindicalista católico. Juntos fundan un periodiquillo que se llamaba The Catholic Worker, el trabajador católico, que lo vendían por 10 centavos en los semáforos y tal. Y bueno, pues una mujer con una experiencia espiritual muy interesante, muy curiosa,
siempre con ese espíritu de sindicalista, de los obreros y tal y cual, ¿no? Bueno, pues uno de los que trabajaba con ella, un viejo sindicalista, comunista, pues dijo, bueno, vosotros sois católicos en vuestro movimiento y yo voy a trabajar con vosotros, porque lo que hacéis es muy bonito y está muy bien. Pero a mí no me comáis el coco con religión ni con cosas de esas. Bueno, pues este hombre estuvo trabajando con ella mucho tiempo, le descubren un cáncer terminal y está el pobre en el hospital, y entonces Dorothy Day dice, me tendría que atrever a pedirle que se bautizara. Entonces va y le dice, oye, ¿y no has pensado en bautizarte? No, ya te dije hace años que iba a las oraciones, iba a las misas con ellos y todo, pero no quiero bautizarme. Bueno, pues ella insiste y al final le convence. Y entonces llaman al capellán del hospital, ella está muy nerviosa, a ver cómo sale esto, a ver qué tal, a ver cómo reacciona él. Bueno, llega el capellán y aquello fue un desastre. Uno de estos, en fin, sacerdotes un poco rutinarios, ¿verdad? Dios Padre, no sé qué, no me va el hijo, no se le entendía, como de mala gana, con desgana, tendría allí 20 visitas que hacer o lo que sea. Horrible, aquello fue una ceremonia horrible. Y entonces cuenta ella que cuando salió el sacerdote ya, después de haberle bautizado, ella se quedó temblando, ¿verdad? Dice, madre mía, qué vergüenza, qué pena, qué ocasión perdida, ¿no? Y entonces no se atreve casi a mirarle al otro y de repente le dice él, qué maravilla, qué bonito, te lo agradezco, qué bonito, cómo estoy emocionado, qué momento más hermoso. Y dice Dorothy Day, en ese momento me di cuenta que la conversión y la gracia no dependen de Dorothy Day, dependen de Dios. Ella pensaba que aquello era un desastre y tal, y aquel hombre lo vivió como una fiesta, lo vivió como una alegría, como una cosa maravillosa. Entonces, ¿veis? Ojo, esto no es un pacto con la chapuza, ¿eh? Que nadie diga, no, es que nos ha dicho el del retiro que no, que aunque se haga mal da igual, que Dios viene como quiere. No, las cosas hay que hacerlas bien, ¿eh? Y hay que poner todo lo que esté de nuestra parte, pero sabiendo, repito, que Dios desborda nuestras expectativas, que no somos nosotros los que provocamos la venida de Dios, somos los que acogemos. Eso sí, hay que acoger al Señor, pero el Señor sorprende, ¿eh? El Señor viene como quiere, cuando quiere, de la manera que quiere, a veces incomprensibles humanamente, ¿verdad? Pues a veces el Señor toca nuestra vida pues en el dolor, toca nuestra vida en el sufrimiento, otras veces en la alegría, otras veces en la limitación, ¿eh? Pero no depende de nosotros, no somos nosotros los que provocamos su venida. Y bueno, una cosilla más para terminar esto de la espera y de la esperanza. Pues fijaos, cuando yo salí elegido general, bueno, como estamos así entre gente buena, pues podemos hablar con toda confianza. Yo fui elegido general sin haber sido nunca provincial de una provincia y sin haber sido superior de una comunidad. O sea, esto fue una locura, ¿eh? Yo por eso iba tan tranquilo al capítulo general, porque yo no he sido nada, ¿eh? O sea, no había sido nada. Y cuando yo iba a la USG, a la Unión de Superiores Generales, pues me preguntaban, bueno, padre, ¿y usted de qué provincia ha sido provincial? Digo, pues no, yo no he sido nunca provincial, pero no les contaba toda la verdad, es que no he sido ni superior de una comunidad. Vamos, a cualquiera le hace en estos tiempos de la vida religiosa, ¿verdad? Pues nada, ni eso, yo no he sido ni superior de una comunidad. Bueno, pues yo estaba asustado, como podéis imaginar. Madre mía, bueno, yo no tengo experiencia de gobierno, no tengo ni idea de derecho canónico, yo qué sé, esto es un suicidio, una locura. Bueno, pues a los pocos días el Papa Benedicto XVI publica la encíclica Spe Salvi, ¿eh? En la esperanza nos salvamos, en la esperanza somos salvados. Sabéis que es una frase de Romanos 8:24, si no recuerdo mal, una frase de San Pablo, ¿verdad? Bueno, pues fijaos qué lema tan bonito, no solamente para el Adviento, ¿eh? Sino para la vida religiosa hoy. Yo a veces me preocupo mucho por los religiosos jóvenes, sobre todo si son generosos, ¿eh? Si son unos jetas no, pero si son generosos me preocupo mucho. ¿Por qué? Porque, hombre, es que lo que estamos oyendo todo el día es cerrar casas, envejecimientos, no hay vocaciones, no sé qué, religiosos y religiosas, por supuesto.
Entonces digo, oye, ¿qué lenguaje están oyendo estas personas? Bueno, hay que tener mucho valor y mucho coraje y mucha valentía para, ¿verdad?, entrar ahí, donde todo el rato se está hablando. Entonces, este título de Benedicto XVI y de San Pablo, pues nos tiene que remover las conciencias, ¿eh? Solo en la esperanza nos salvaremos, ¿eh? No nos salvamos ni en la agonía, ni en lo agorero, ni en los discursos pesimistas y tal, sino que nos salvamos en la esperanza, ¿eh? O dicho de otra manera, si nosotros, religiosos, no somos hombres y mujeres de esperanza, ¿quién la va a transmitir? ¿Eh? Porque yo antes esto lo aplicaba a la vida religiosa, ¿eh? Estamos pocos, estamos mayores, no sé qué, pero es que después de lo que hemos vivido o estamos viviendo, de la pandemia, de tal, es un mensaje también para toda la sociedad, ¿eh? En la parroquia, pues la gente, ay padre, estoy fatal de la rodilla porque como me he tirado 6 meses sin salir y tal, y no he visto a mis nietos, y los adolescentes de otra manera y cada uno de una manera. Bueno, pues es que yo creo que hoy es un reto ineludible para la vida religiosa ser signo de esperanza, ¿eh? Tenemos que ser signos de esperanza, tenemos que transmitir, contagiar esperanza, esperanza auténtica, esperanza que la vivimos nosotros los primeros, que la experimentamos, ¿verdad? Pero es importantísimo pues el contagiar ese sentido de esperanza a los demás. Por lo tanto, casi que resuene un poco esta palabra en vuestros corazones, este lema, ¿verdad? Spe salvi, nos salvamos en la esperanza, que es sinónimo de la fe, en definitiva, ¿eh? La esperanza es sinónimo de la fe. Era muy fácil esperar en los años 60. Se abren parroquias, colegios, fundaciones, asociaciones, todo era crecimiento, ¿verdad? Pero ahora viene la diástole, sístole y diástole en el corazón, ¿verdad? Y ahora vienen los tiempos, pues aquí es donde hace falta hombres y mujeres de talla en la vida religiosa, ¿eh? Ahora es donde hace falta hombres y mujeres que tengan lo que hay que tener, ¿verdad? El valor, la fe, que sepan transmitir esperanza, pues es un reto maravilloso. Yo no soy un iluminado, ¿eh? Soy un poco ingenuo, eso es verdad, pero no crees que soy un iluminado. Es decir, yo sé que hay que tomar decisiones, que la vida religiosa hoy tiene que plantearse muchas cosas, pero sin perder ese sentido de esperanza. A los que sois superiores, ¿verdad? Pues sabéis que siempre os van a criticar, porque si es demasiado idealista, es que están las nubes, es que lo que hay que hacer es tomar decisiones y hay que... Pues sí, es verdad, sí. Y al revés, si estás ahí nada más que tomando decisiones, hombre, hace falta también tener un poco de idealismo y transmitir y contagiar. Entonces es un equilibrio muy difícil. Pero puestos a equivocarnos, es una opinión personal, puestos a equivocarnos, es mejor equivocarnos por la parte de la esperanza. Si nos equivocamos, bueno, mejor equivocarnos, porque si no, ¿qué sentido tiene entregar la vida? ¿Qué sentido tiene entregar la vida como religioso? Si no hay una esperanza que nos supera, que nos desborda, que nos enamora, que nos contagia, que incluso en los momentos bajos pues está ahí, ¿verdad? Si no hay esa esperanza, agoreros ya tenemos bastante y gruñones y tal, y pues, somos personas con esperanza, ¿eh? Ahora, teniendo en cuenta lógicamente también la debilidad y la fragilidad humana, eso también, ¿eh? O sea que luego pues en la vida religiosa hablamos de seres humanos, ¿eh? De personas que luego tenemos todas limitaciones, tenemos mezquindades, tenemos resistencia, bueno, pues esa es la gran aventura, ¿verdad? Cómo conjugar esperanza, naturaleza, gracia, libertad, pecado, ¿verdad? Pues por eso esta película de la vida pues es tan compleja y es tan maravillosa, ¿verdad? Porque entran tantos factores y tantas cosas que la hacen maravillosamente incomprensible. Bueno, pues esa era la primera frase, esta de In Spe Salvi. Y esto, pues yo creo que tiene un poder evangelizador muy grande, ¿eh? Tiene un poder evangelizador muy grande, ¿eh? El hecho de conocer a personas esperanzadas, pues yo creo que tiene hoy no sé, a lo mejor yo soy muy iluso, pero yo creo que tiene una capacidad de sacude las conciencias, ¿verdad? La gente busca personas esperanzadas.
yo siempre pongo el ejemplo del filósofo Ernst Bloch, que fue un filósofo alemán, marxista, bueno, pues que escribió un libro gordísimo que se llamaba Das Prinzip Hoffnung, el principio de la esperanza, ¿verdad? Y este hombre, en un momento dado de su vida, se da cuenta que el marxismo tiene un tipo de esperanza, pero que ese tipo de esperanza es terrena, llega hasta donde llega, ¿eh? Y entonces que hace falta pues un principio de la esperanza superior, ¿eh? Y es ahí donde él pues, se abre a la fe y entabla un diálogo muy bonito entre marxismo y cristianismo, ¿verdad? Pues acerca del principio de la esperanza, ¿no? Bueno, pues fijaos cómo es la esperanza la que mueve el corazón de este hombre, ¿eh? Es la esperanza la que le hace cuestionarse las cosas, ¿no? Entonces yo os invitaría, mirad, esto no es un imperativo, porque esto, si es un imperativo, se hace antipático, ¿verdad? Tenéis que ser hombres de esperanza, tenéis que ser mujeres de esperanza, como la alegría, a veces este discurso de la alegría, tenéis que, basta que te lo impongan para que se haga antipático, ¿no? Yo lo que os invito es a otra cosa, yo lo que os invito es pues a que en la soledad de la oración, luego ante el Santísimo, o en la soledad de vuestro cuarto, o en la soledad de un paseo, pues os cuestionéis un poquillo, ¿verdad? ¿Cómo va mi esperanza? ¿Qué espero de la vida? A mí me encanta cuando veo una persona mayor, mayor somos ya nosotros, pero digo mayor, ¿verdad? Y vive con esa esperanza, ¿verdad? Vive con espera de la vida todavía. La vida tiene muchas cosas que dar. Y la vida religiosa tiene muchos tesoros que ofrecer y que... En fin, simplemente os invito pues, a que cuestionéis un poquito en este tiempo de Adviento, tiempo de espera y tiempo de esperanza, pues ¿cómo va vuestro corazón por ahí? ¿Qué espero? ¿A quién espero? ¿Cómo lo espero? A lo mejor viene y no nos damos ni cuenta. El que esperamos pasa por nuestra vida y no nos damos ni cuenta. Entonces, bueno, pues esta sería la primera palabra de este retiro de hoy. La palabra, el verbo, esperar. Adviento, tiempo de esperar. La segunda palabra, vamos bien de tiempo, sí, por lo menos la introduzco. La segunda palabra sería contemplar. Contemplar. Claro, algunos de vosotros diréis, hombre, como este es carmelita, ¿verdad? Y el Carmelo pues siempre ha destacado por ese espíritu contemplativo, místico, la contemplación, los grandes maestros de espiritualidad, pues Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Santa María Magdalena de Pacis, Teresita del Niño Jesús, Isabel de la Trinidad, en fin, estas grandes mujeres carmelitas que han sido maestras de oración y de contemplación. Bueno, pues quizá por eso nos va a hablar de contemplar. Pero es que contemplar es un verbo fundamental no en la vida carmelita, ni siquiera en la vida religiosa, consagrada, sino que es un verbo fundamental en la vida cristiana, en la vida de todo cristiano. Decía Karl Rahner, y es una frase que se ha repetido hasta la saciedad, que no siempre se ha interpretado bien, pero decía Karl Rahner, el cristiano del siglo XXI será místico, es decir, tendrá una experiencia de Dios, dice él entre paréntesis, o no será cristiano. O sea, o tiene una experiencia de Dios o no será. Será otra cosa, pero no cristiano. Por lo tanto, el contemplar, el experimentar la presencia de Dios, pues repito, no es una cuestión solamente de religiosos o solamente de carmelitas, sino que es algo fundamental para toda la vida cristiana. Contemplar se relaciona normalmente pues con mirar a lo alto. Cuando miráis un cuadro, cuando veis un cuadro barroco, el éxtasis de Santa Teresa, los éxtasis de Santa María Magdalena de Pacis, pues todas están, ¿verdad?, mirando a lo alto, una especie de rapto, Bueno, pues está relacionado con mirar a lo alto. Y mirar a lo alto es una actitud fundamental de la vida cristiana. Esto está bien, hay que mirar a lo alto. Sabéis que en la Escritura pues está toda la simbología de la serpiente en el mundo joánico, ¿verdad? Mirad al que fue elevado, Jesús como la serpiente del Éxodo, pues mirándole tenemos vida, etcétera, etcétera. Entonces hay que mirar a lo alto. Más aún, es que es necesario en la vida espiritual. Yo siempre cuento una anécdota y con eso voy a terminar esta primera charla. Pues hay una anécdota
una vez estaba yo en Arizona, allí visitando nuestras comunidades carmelitas, y me llevaron a ver el parque de los saguaros. Los saguaros son esos cactus gigantescos, a veces de 4 metros, con unas púas tremendas que si uno se choca con uno puede hasta morir, ¿eh? Entonces es todo un desierto lleno de saguaros de estos, ¿no? Una cosa así impresionante. Bueno, estuvimos allí, nos hicimos 4 fotos y tal. Y luego íbamos a visitar a otra comunidad y empezamos a subir las montañas para pasar a otro estado. Bueno, pues según íbamos subiendo las montañas, llega un momento en que los saguaros desaparecen. Y entonces aparece otro tipo de vegetación. El que iba conmigo me dice, sí, es que el saguaro necesita una determinada altitud. Más arriba de ahí no crece, ¿eh? Y entonces yo, que soy muy peliculero, dije, uy, pues qué metáfora tan bonita de la vida espiritual, ¿verdad? Cuando no nos elevamos, cuando estamos aquí a un nivel bajo, que a veces pasa en la vida religiosa, bajo espiritualmente, bajo humanamente, uno espera otra cosa, no sé, yo qué sé, bueno, tenemos cosas sublimes y cosas geniales, pero a veces también en la vida espiritual, no solamente de religiosos, laicos, un nivel un poco bajo, ¿no? De perspectivas, de horizontes, de miras, de deseos, ¿eh? Bueno, pues cuando nos mantenemos en ese nivel bajo, nos convertimos en saguaros, agresivos, con púas, con unas púas así de largas, ¿verdad? No hay quien te tosa, no hay quien te diga nada, ¿verdad? Entonces hay que elevarse para que el saguaro desaparezca, ¿verdad? Hay que elevarse para que las púas desaparezcan. Cuando estamos ahí en ese nivel bajo, pues como estamos justificándonos constantemente y defendiéndonos constantemente, pues nos volvemos agresivos. ¿Cuántos y cuántas? Digo, no en cantidad, no es que sean muchos, ¿verdad? Pero no conocéis todos en nuestra vida religiosa, oye, a este no le digas nada, que, a esta no le digas nada, que se pone hecha una fiera, que no sé qué, ¿verdad? Pues hay que elevarse, ¿eh? No podemos mantenernos a ese nivel, hay que mirar por encima, ¿no? Un religioso, una religiosa que no tiene miras altas, ¿verdad? No. Horizontes. Hombre, fijaos, yo me da mucho miedo decir estas cosas porque no se puede generalizar, ni se debe, ni... Hay gente que está muy terra, así en italiano, ¿verdad? Porque tiene un trabajo muy duro, porque está ahí concentrado en su trabajo, porque se agobia, por lo que sea. Bueno, luego la flaqueza humana y la fragilidad cada caso es un mundo, ¿eh? Pero, hombre, un religioso tiene que tener unas miras altas, una religiosa, ¿verdad? Tener horizontes, yo eso lo valoro mucho en la vida religiosa. ¿Cuál es tu horizonte? ¿Verdad? El saber ver las cosas, porque además cuando uno mira al horizonte, un horizonte muy bonito aquí es si os asomáis a las 7 de la tarde a la calle José del Hierro, que está ahí. Y si miráis hacia abajo, desde la gasolinera, hay unas puestas de sol maravillosas, ¿verdad? Bueno, pues un horizonte te hace darte cuenta de lo pequeñito que son las cosas de aquí, ¿verdad? Tú miras el horizonte, vamos, en una gran ciudad, entre humo y contaminación y coches en segunda fila, se ve una puesta de sol maravillosa. Bueno, pues el horizonte te ayuda a relativizar lo de aquí, ¿eh? Esto lo veo mucho en mi vida. Cuando peor ha estado mi vida espiritual, más radical me he vuelto. Más radical, ¿eh? Y luego en la vida religiosa cada uno le da por una copla distinta, ¿eh? Al que le da por el rezar y tenemos que rezar más y tal, que a veces te lo dicen de una manera que uno dice, pues reza un poco menos y cálmate, ¿verdad? Porque a otro le da por la justicia y los pobres y tal, a otro le da por la cultura y cada uno con su copla y con su canción, ¿verdad? Y nos volvemos radicales, perdemos serenidad, ¿eh? Por lo tanto, la contemplación está muy relacionada con el elevarnos, el elevar la mirada, ¿verdad? Uno mira arriba, ¿no? Y ve otra realidad, ve las verdaderas dimensiones de la vida. En las ciudades hemos perdido esta capacidad, ¿eh? Las ciudades no miramos hacia arriba. En el campo, ¿verdad? Pues la gente mira al cielo a ver cómo está el tiempo, como tal, ¿eh? Pero, bueno, pues el contemplar tiene mucho con el mirar hacia arriba. Pero, y aquí lo dejamos, que no sea solo mirar hacia arriba, ¿eh? Que no sea solo mirar hacia arriba. Porque fijaos que podemos, si miramos solo a lo alto, corremos el riesgo de convertirnos en, fijaos las palabras cómo suenan,
altanero, altivo. En italiano se dice, me parece altezzoso, ¿no? Altezzoso, en catalán altivo. ¿Quién es el altanero? El que va siempre mirando nada más que a lo alto, y no mira a los lados. Esto pasa mucho, vas en el metro, ¿verdad? Y hay gente, oye, nos gusta a todos ir ahí con el cuello estirado, importantes, no sé qué, tal, altaneros, altivos. Pues hay que mirar a lo alto, sí, pero con mucha humildad, con mucha humildad. Y hay que mirar a lo alto, pero sin perder de vista lo bajo y lo de al lado. Eso es muy importante, porque ahí es donde están los signos de la presencia de Dios. Y un contemplativo no es un alucinado que está ahí todo el día mirando al cielo con el cuello torcido, ¿verdad? Eso no es un contemplativo, eso es un flipado, como dicen los jóvenes nuestros, ¿verdad? Eso no es un contemplativo. Un contemplativo mira a lo alto para mirar a lo bajo, o mira a lo alto desde lo bajo, a través de lo bajo. En fin, por ahí iría un poquito la cosa. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí y luego seguiremos reflexionando sobre esto. En los 3/4 de hora que vais a tener de silencio, adoración, podéis reflexionar absolutamente sobre lo que queráis. O sea que no... Pero bueno, por si alguno os sirve o alguna, pues os doy ahí 2 o 3 toquecillos. Primero, pensad delante del Señor, ¿qué espero? ¿Cuál es mi esperanza? Que gane España a Marruecos el próximo martes, que no me trasladen a un sitio, que me lleven a otro, que me salgan bien las pruebas del médico que tengo el mes que viene. Bueno, pues todo eso es muy humano y es muy bueno, Tampoco hay que volverse ahora todos místicos, ¿verdad? Pero eso es lo que espero. Mi espera se agota ahí, espero algo más. ¿Qué espero de la vida? ¿Qué espero de mí mismo? ¿Qué espero de Dios? ¿Cómo espero? Es una espera activa, pero al mismo tiempo humilde, sabiendo que lo que esperamos nos desborda. Es un poquillo por ahí cómo va nuestro espíritu de espera. Y cómo me estoy preparando para el que viene. Y aquí no tenéis que disimular ante nadie. Como es una reflexión personal, no se trata de decir cuántas horas de oración hago, cuántas, pues si me he confesado o no me he confesado, no. Sino simplemente cómo me estoy preparando espiritualmente. Esto no es para hacer un examen, por favor, que no es decir, porque a mí me ha pasado, yo he vivido advientos muy fructíferos y muy bonitos y muy ilusionados, y he vivido otros pues que por 1000 factores pues no he estado concentrado, ni he estado en lo que tenía que estar, y ya está, no pasa nada, o sea que aquí no hay que dar la talla de nada, pero sí planteárnoslo, eso yo creo que ayuda y es muy bonito, ¿no? El planteárnoslo ahí en el corazón, solamente delante del Señor, aquí no hay que poner en común ni hay que dar cuenta a nadie, delante del Señor, en el Santísimo, en la contemplación, o si salís a dar un paseo por aquí o lo que sea, pues ante el Señor solamente, y ya con eso pues yo creo que nuestra reflexión podrá ser muy bonita, ante alguien que nos escucha con cariño, ante alguien que nos escucha sin juzgarnos, pues por ahí iría un poquito la meditación. Bueno, pues vamos a comenzar esta segunda parte que habíamos dejado ya enunciada. El primer verbo que hemos conjugado es el verbo esperar. Hemos dicho que tiene que ser una esperanza activa, pero también pasiva en el sentido de ser conscientes de que lo que esperamos o a quien esperamos nos desborda totalmente, de que nosotros no somos los que le programamos la venida al Señor, sino que el Señor viene como, cuando y donde quiere, y a veces pues nos sorprende. No cerrarnos a la sorpresa de Dios, ¿verdad? Este es un peligro, pues lo que decía antes, ¿no? De los profesionales de la religión, que pensamos que a Dios lo producimos nosotros, lo hacemos presente nosotros. Bueno, Dios desborda todas nuestras expectativas, nuestros programas y demás. Bueno, el segundo verbo que habíamos empezado ya a explicar y a conjugar es el verbo contemplar. Y os decía yo que la contemplación está relacionada con el mirar a lo alto, y esto no solamente no es malo, sino que es muy bueno, es muy conveniente, ¿verdad? Pues el mirar los grandes santos en la iconografía, carmelitas o no carmelitas, San Ignacio, ¿verdad? Pues estas visiones barrocas, ¿verdad?
donde los santos pues aparecen mirando al cielo, mirando a lo alto. Y os decía yo que también nosotros en nuestra vida religiosa, como religiosos o como seglares, pues tenemos que mirar a lo alto, tener horizontes altos, ¿verdad? No horizontes chatos, no horizontes bajos, sino saber mirar más arriba. Pero no podemos quedarnos ahí, porque si miramos solamente a lo alto, nos convertimos en altaneros, altivos, personas que no miran alrededor, y esto ya pues es un poquito más peligroso, porque el verdadero místico, el verdadero contemplativo, pues es también una persona de reconciliación, de perdón, de respeto, es una persona que humaniza, es una persona que sabe encontrar en los de al lado pues los signos de la pequeña, frágil, débil y vulnerable presencia de Dios en nuestras vidas. Yo suelo poner como ejemplo de esto pues al discípulo amado del cuarto evangelio. El discípulo amado, ¿os acordáis de Juan 21, ¿verdad? El último capítulo del evangelio de Juan? Que es un capítulo muy cinematográfico, vamos a decirlo así. Capítulo anterior, en Judea, gritos, polvo, sangre, muerte, todo tremendo, y de repente, casi con una técnica cinematográfica, aparecen los discípulos ahí en el lago de Galilea, paradisiaco, idealizado, pescando como si no hubiera pasado nada, ¿verdad? Una técnica pues muy cinematográfica la que emplea el evangelista. Bueno, pues el capítulo este, la escena esta, aparece enmarcada, según la Biblia que utilicéis, la traducción que utilicéis, pues tiene lugar entre dos luces, entre dos luces, al amanecer, en esa hora en que se ve pero no se ve. Sabéis que es una hora muy peligrosa para conducir. Si alguien está conduciendo por la mañana temprano y va con sueño, dice, uy, esa hora es terrible, la hora esa que amanece, pues vemos y no vemos, vemos pero no vemos con nitidez, con claridad. Bueno, pues la escena tiene lugar en ese contexto. Y los apóstoles pues están pescando en el mar de Galilea, como si no hubiera pasado nada, y aparece ese personaje misterioso por la orilla. ¿Qué tal, muchachos? ¿Habéis pescado mucho? Pues no, nada, tal. Tiene ahí un diálogo que es muy simbólico, ¿verdad? En Juan pues todo tiene... Bueno, pues echad para el otro lado. Los biblistas dicen que se refiere a cómo el Evangelio, la buena noticia, se abre al otro lado, no solamente para el pueblo de Israel, ¿verdad?, sino para todos. Bueno, hay muchos símbolos, los números, etcétera, etcétera. Bueno, y en ese momento, pues el discípulo amado le dice a Pedro, es el Señor. Pues ese es el contemplativo, el que entre dos luces, porque claro, no es una aparición invasiva, no es una aparición que te deslumbra, que te ¿verdad? El Señor te aparece así, claro, sino que entre dos luces, en los acontecimientos humanos, es el Señor pasa por mi vida. Y ese es el contemplativo, el que mirando alrededor pues descubre los signos, repito, y los adjetivos son importantes, no son literatura, los signos frágiles, vulnerables, débiles, pequeños, de la presencia de Dios en nuestras vidas. El que no es capaz de descubrir esa presencia ahí, pues no es un contemplativo. Para algunos dicen, bueno, esto es caricatura, nadie dice esto, pero no manipulemos. Pero bueno, algunos piensan que ser místico y ser contemplativo es que a lo largo de tu vida alguna vez tendrás una aparición de la Virgen, o pues el 99,99% nos vamos a quedar, yo creo, con las ganas, ¿verdad? Pero es que ser contemplativo no es eso. Ser contemplativo, claro, esto es muy difícil, esto es muy difícil, es saber mirar alrededor con ojos limpios, con los ojos, con la mirada de Dios, con la misericordia de Dios, y descubrir ahí esos signos de que Dios está presente, de que Dios no está en un cielo lejano que para Él se lo quede, sino que Dios está presente en nuestras vidas y se hace presente en lo cotidiano, en lo de cada día.
Una vez estaba yo explicando estas cosas con mucho entusiasmo en unos cursos de formación permanente y digo, bueno, pues tenemos que descubrir a Dios en la vida cotidiana, en los signos, en lo de cada día. Y una señora que estaba quizá un poco sorda porque hablaba así muy alto detrás, le dice a la del lado: este no conoce a mi marido. Como yo, tenéis que descubrir a Dios en vuestra familia, en lo de alrededor. Dice, este no conoce a mi marido. Como diciendo, si conociera a mi marido no hablaría así. Entonces yo me hice el sordo, pero luego dije, bueno, que es en la vida cotidiana sin idealizar, ¿eh? O sea que la frase esta nos viene muy bien para que no lo espiritualicemos demasiado, ¿eh? La vida cotidiana, es decir, mañana, a las 8, cuando te tienes que levantar, que no te aguantas ni a ti mismo, que estás cansado, que lo que haces te parece rutinario, ¿eh? En la vida espiritual tenemos una capacidad de, en el mal sentido de la palabra, espiritualizarlo todo, ¿verdad? La vida cotidiana, Dios en la vida, pero la vida es mañana, ¿eh? O sea, la vida es, pues esto, rutina, cansancio, que me duele una pierna, que no sé qué, que no tengo ganas de esto, que estoy constipado, que no me llevo bien con el que vive al lado, que pues en ese batiburrillo de alegrías, tristezas, grandezas, miserias, pues en ese batiburrillo es donde encontramos los signos de esa presencia de Dios en nuestras vidas. Y fijaos, esto es muy difícil, es decir, ser contemplativo no es fácil. Hay veces que Dios da su gracia, ¿verdad? Y bueno, pues Dios se mueve por sus cauces, pero es difícil porque claro, hay que entrenar mucho la mirada, hay que purificar mucho la mirada. Miramos alrededor con prejuicios, con rechazos, muchas veces juzgamos a la persona según el molde que ya tenemos hecho, según nuestros traumas, nuestros complejos, nuestras miserias, nuestros miedos. Los miedos son lo que más deforman la mirada, ¿eh? El ver al otro como un rival, como un enemigo, como un invasor, el ver al diferente como un peligro en vez de como una bendición, ¿verdad? El diferente me enriquece. Entonces esto nos cuesta trabajo, ¿eh? A todos, ¿eh? Y no hablo solamente ahora de la inmigración o de cosas así de macropolítica, sino en la vida cotidiana, ¿verdad? Por eso en la vida religiosa las comunidades plurales son una riqueza enorme. En los años 70, después del concilio 70 y 80, se puso de moda, no sé, en mi orden, no sé si vosotros en la familia Paulina lo habéis tenido también, se pusieron de moda las comunidades, vamos a decirlo así, por afinidad de intereses. Entonces, oye, estos son muy sensibles socialmente, los pobres, y entonces, pues mira, estos 3 o 4 se van a vivir a un barrio pobre, donde están muy sensibilizados con la justicia social, con tal, pues estos se van a vivir juntos. Oye, estos son más intelectuales, les gusta la intelectualidad, publicar, tal, pues estos juntos, ¿verdad? Bueno, pues todas estas comunidades, por lo menos en mi orden, fracasaron totalmente, y eran muy buena gente, ¿eh? Muy buena gente y muy generosos, ¿eh? No es un juicio de valor, pero fracasaron porque eso va contra la esencia de la vida religiosa. La vida religiosa, la esencia es que podemos vivir juntos y orar juntos y crecer juntos, personas de distinta nacionalidad, de distinta edad. Fijaos, en la sociedad hoy esto no lo gestionan muy bien y nosotros vivimos juntos. Mejor o peor, nos peleamos, nos enfadamos, lo que sea, pero vivimos juntos, rezamos juntos, crecemos juntos, ¿no? Personas con distinta sensibilidad. Esto es muy importante, ¿verdad? Respetar la sensibilidad del otro. Hombre, los superiores pues a veces tienen que un poco acotar, ¿verdad? Pues también es verdad. Claro, si nosotros que somos carmelitas y tenemos de todo, colegios, parroquias, universidades, misiones, pues hombre, hay mucha flexibilidad, pero también a veces un superior tiene que acotar un poco, ¿no? Es que yo me quiero dedicar a la física nuclear. Hombre, pues no sé, como que no pega aquí mucho, ¿no? Bueno, pero esa diversidad de sensibilidad es una riqueza muy grande para la vida religiosa, ¿verdad? Las distintas sensibilidades, enriquecernos con esa diversidad. Yo muchas veces lo he dicho, pues mira, yo a lo mejor no tengo sensibilidad, compañero mío, este fin de semana, después de toda una semana de clases,
se va a Los Molinos, ahí a la sierra, que hará un frío de 1000 demonios, con 20 jóvenes, de convivencia. Pues digo, mira, yo nunca he tenido ese don de la pastoral juvenil, porque eso, pero oye, me enriquece, le admiro profundamente, ¿verdad? Digo, qué generosidad pastoral, ¿verdad? Pues eso, que el otro nos enriquezca, nos complemente, esto también es muy bonito, ¿verdad? El otro me complementa en la vida. Lo que a mí a lo mejor me falta, pues lo tiene el otro, ¿eh? Sin idealizar nada, ¿eh? Que yo he vivido toda mi vida en comunidades y hay problemas y hay dificultades, sin idealizar nada, sin espiritualizarlo. Pero sí que es verdad que la comunidad para nosotros pues es un elemento fundamental de la vida religiosa, ¿verdad? Entonces, bueno, pues en esa comunidad es donde yo encuentro, en esa realidad de cada día, pues también esos signos de la presencia de Dios en nuestras vidas. A veces todos nos hemos llevado sorpresas muy negativas en la vida religiosa, ¿eh? A mí me vacunó mi maestro de novicios porque el carmelita con el que yo hablé para entrar en la orden, aquí a 4 pasos, en el colegio este de la calle Misterios, pues yo hablé con él y a los 2 meses se salió de la vida religiosa y se casó con la profesora de inglés. Entonces, pues fijaos, este es el que a mí me había recibido para entrar en la orden. Para mí fue un chasco tremendo. Mi maestro de novicios me dijo, mira Fernando, esto es una lección estupenda. Nunca pongas tu confianza en ningún ser humano. O sea, admira a todos y aprende lo mejor de cada uno, pero no pongas ahí el motivo de la vocación, porque entonces no es una vocación, es un fan. Tú eres un fan de esta persona, eres un admirador, eso no es sano, ¿eh? Admirar a todos, pero no poner tu vida ahí, ¿eh? Porque luego te viene una decepción, porque todos decepcionamos también. ¿Cuántas veces uno pues, das una mala respuesta, que te ha pillado un mal día, ¿eh? Todos tenemos, o no eres lo que el otro esperaba que tú eras, pues todo esto humano también, ¿verdad? Pues no hay que poner las expectativas tampoco muy altas, ¿no? En definitiva, que nosotros en la vida religiosa tenemos esa oportunidad maravillosa de la diversidad, de la pluralidad, de que el otro nos enriquezca, y descubrir ahí pues esos pequeños signos, contemplar, que no olvidemos el verbo contemplar, esos pequeños signos de la presencia de Dios. Fijaos, y esto no tiene que ver solamente con la mística y con la contemplación, esto es pues una consecuencia del principio básico de nuestra fe, del misterio central de nuestra fe, que es la encarnación, que es lo que vamos a celebrar ahora, ¿verdad? Es decir, eso que decimos en el Ángelus, el verbo se hizo carne, esas palabras solemnes, sublimes, ¿verdad? Logos, sarx, geneto, el verbo se ha hecho carne, ¿verdad? Y decimos, ¿qué es la carne? Pues la carne es la fragilidad, la temporalidad, la contingencia, ¿verdad? El verbo de Dios se ha encarnado ahí, ¿no? Por eso decía un gran teólogo tertuliano, caro, cardo, salutis. La carne, es decir, todo eso, la temporalidad, es el eje de la salvación, es el camino de la salvación. Por ahí hay que ir, por la vida. Por ahí, ¿no? Aquí no hay escapatoria, aquí uno no puede irse por otros caminos, sino que el camino es la vida, ¿eh? La vida con sus alegrías, sus tristezas, su miseria, ¿verdad? El verbo se ha hecho carne y entonces, dice Tertuliano, pues la carne es el cardo. ¿Os acordáis en los campamentos romanos, de los soldados romanos, tenían pues lo que sea, de donde viene la palabra puntos cardinales, ¿verdad? Pues es el eje de la salvación, es el camino de la salvación, la carne. Jesucristo se ha encarnado, se ha hecho vida, se ha hecho fragilidad, se ha hecho debilidad, ¿eh? Entonces pues ahí es donde tenemos que encontrarnos con Él, ¿eh? Aquí no hay otros caminos, hay que encontrarse con Él en la vida, ¿no? Por eso digo que esta mirada contemplativa pues tiene como base el misterio de la encarnación del verbo, que es el misterio central de nuestra fe, ¿no? Y por eso pues los padres de la Iglesia, por ejemplo Clemente Alejandrino, ¿verdad? Pues hablaban mucho de las semina verbi, de las semillas del verbo, ¿eh? El mundo está lleno de semillas del verbo. Y decía Clemente, incluso los griegos, que no habían oído hablar de Cristo, que no vivieron 5 siglos antes, pues oye, ya había ahí semillas del verbo, ¿verdad? Y nosotros podemos decir eso hoy respecto a los alejados. Vives en un barrio como este nuestro, un barrio pues
bueno, pues un poco secularizados, vamos a decirlo así, ¿verdad? Y dice uno, hombre, es que joder, la gente no va a misa o no tenemos... No, pero ojo, eso es verdad. Porque en los más alejados puede haber también semillas del verbo, y puede uno contemplar la presencia del Espíritu de Dios, que el Espíritu actúa por ahí, que es el Espíritu de Cristo, o sea, no, Cristo es fundamental, Cristo está en nuestra salvación, pero ese Espíritu de Cristo, pues es como, Cristo viene a ser un poco como el punto donde, el epicentro del terremoto de la salvación, pero las ondas de ese epicentro llegan a los más lejanos, y a veces uno, pues ahí hablando en el bar, en la calle, con uno que no es creyente, bueno, pues, y dices, oye, encuentra unos ejemplos de generosidad, de solidaridad, mucho pecado, pues igual que en la vida cristiana también, porque el ser humano, pero que hay pequeñas semillas del verbo, incluso en los que ni han oído hablar de Cristo, ¿verdad? Y hay un contemplativo, pues mira la realidad con esos ojos, A veces en nuestra iglesia, pues hay un discurso que se repite mucho, y yo también lo he hecho, pero que yo creo que es equivocado, que es el discurso de pensar que el mundo es malo, nosotros somos los que estamos aquí calentitos, ¿verdad?, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, y lo de fuera es todo malo. Y una vez estaba yo en un congreso y al terminar presidió el obispo de la diócesis, presidió la Eucaristía final, y empezó la homilía, y empezó a hablar del hedonismo, el materialismo, el tal, y había un curilla al lado así mayor y me dice, ya ha empezado la procesión de los ismos, empiezan a salir ismos uno detrás de otro de la catedral, ¿verdad? El hedonismo, el materialismo, el consumismo, la procesión de los ismos, ¿verdad? Bueno, pues es verdad que todo eso existe, el consumismo, el hedonismo y tal, pero bueno, también hay cosas muy buenas en nuestro mundo y en las personas, ¿verdad? Y eso nos ayuda a situarnos de otra manera también en la pastoral, una presencia humilde. Mirad, voy a decir una burrada y no tenéis por qué estar de acuerdo, pero yo creo que a la iglesia, a nosotros, no a la iglesia, a nosotros, a mí el primero, los padres nos vienen bien, ¿verdad? O sea, cuando uno dice, bueno, pues no tenemos el prestigio que teníamos antes, no tenemos los medios que teníamos antes, pues esto nos baja los humos, nos hace estar de otra manera en la sociedad, una presencia quizá más humilde, nos ayuda a estar en una sociedad plural donde nosotros no tenemos la última palabra, y es una presencia serena, es una presencia alegre, es una presencia pues que habla de otros valores, ¿verdad? Lo del estar sin ser del Evangelio, que es sabiduría en esa frase del Evangelio, ¿verdad? Hay que estar en el mundo sin ser del mundo. Yo siempre digo, si somos capaces de vivir eso, eso tiene una fuerza evangelizadora maravillosa. Hay que estar con la gente, hay que estar, Vosotros, paulinos, lo desarrolláis mucho en el tema de los medios de comunicación, ¿verdad? Pues hay que estar ahí. ¿Dónde están los jóvenes? Pues en Facebook, bueno, en Facebook estaban, ya quedamos los abueletes nada más, pero en Twitter, en TikTok y ese, no sé qué, pues ahí están los jóvenes, ¿verdad? Pues ahí hay que estar, ¿verdad? Esto para el mundo paulino es muy del carisma vuestro. Pues hay que estar en el mundo, hay que estar ahí, pero hay que estar sin ser, es decir, con otros valores distintos. Y esto la gente lo percibe muy bien, ¿verdad? Cuando lo vivimos bien, la gente dice, oye, sí, es que, oye, se viene con nosotros a tomar una caña o tal, pero tiene otros valores, ¿verdad? Tiene otra forma de ver la vida. Y eso es una evangelización, pues también muy, muy importante y muy bonita, ¿no? El estar ahí sin ser del mundo, ¿no? El ser capaces de aprender también de los alejados, ¿no? Este discurso del Papa Francisco de las periferias, que es muy bonito, y claro, él nos decía, bueno, es que esto de las periferias no es solamente ir a las periferias, que también, ir a las periferias geográficas y existenciales, ¿verdad? Es descubrir las periferias, eso es muy bonito. ¿Cuál es la periferia de nuestra iglesia? Aquí, en Madrid, en un barrio de una gran ciudad, ¿cuál es la periferia de nuestra iglesia? Pues hombre, vamos a hacer un análisis de esto. Yo creo que una de las periferias es la soledad. Mucha gente sola. No sé si os acordáis que hace 3 años, en el mismo piso donde yo vivo, en el mismo bloque donde yo vivía, vamos, José del Hierro 51,
apareció el cadáver de una señora que llevaba 16 años muerta. No sé si os acordáis, estuvieron ahí los medios de comunicación, entrevistas, fue muy famoso, ¿verdad? 16 años muerta y nadie la había echado de menos, ¿verdad? Y nos dijo el policía, dice, pues esto ya se va a dar más. Hombre, esto es un caso excepcional, 16 años. Bueno, se dieron cuenta cuando luego las sobrinas fueron a una herencia, no sé qué, y el notario dijo, oye, pero aquí consta que hay una hermana. No, pero bueno, esta mujer ya debió morir hace años y tal, no sabemos nada de ella. No, yo sin un certificado de defunción aquí no hay herencia. Y entonces se activaron, les entró el cariño por la tía y entonces se activaron y llegó allí la policía y descubrieron a la pobrecita hecha una momia ahí en el... Bueno, pues esa es una periferia, la soledad, hay mucha gente muy sola. Me decía el párroco nuestro, Chema, que es excelente párroco, decía, Fernando, si muchas veces es escuchar, más que otra cosa es escuchar, la gente necesita alguien que le escuche, ¿no? Bueno, pues esa puede ser una periferia, otra periferia puede ser, nosotros carmelitas, bueno, la intimidad con Dios, la presencia de Dios, la contemplación, pues a veces hasta dentro de la iglesia no hay experiencia de Dios. Gente muy buena, muy cumplidora, ¿verdad? Y de misa y de tal. Pero oye, ¿tú has experimentado Dios en tu vida? Pues no, pues a lo mejor la periferia esa es la experiencia de Dios, ¿no? Pues de alguna manera experimentar la presencia de Dios. En fin, buscar cada uno sus periferias, ¿no? Por lo tanto, no es solamente ir a las periferias, sino que es descubrir las periferias existenciales y mirar la iglesia desde las periferias, decía el Papa Francisco, ¿verdad? Es decir, que las periferias sean el criterio hermenéutico de interpretación, mirarnos desde fuera. No solamente nuestra vida, o sea, nuestra mirada endogámica, estamos dentro de la iglesia, sino mirarnos desde fuera, mirarnos desde los alejados, ¿verdad? Cómo nos ven. Decía Don Elder Cámara, el famoso obispo de Recife hace muchos años, decía, si tú vives en un medio, en un ambiente no cristiano, secularizado, tienes una grandísima responsabilidad, porque tu vida es el único evangelio que estas personas van a leer. Tu vida, tus actitudes, las actitudes más sencillas, de cómo te comportas, de cómo tratas a la gente. No hablo aquí de grandes cosas, sino de las cosas más sencillas, cómo te mueves por la vida. Entonces tu vida va a ser el único evangelio que estas personas van a leer. Fíjate si tienes una responsabilidad, ¿no? Bueno, pues con esto lo que quiero decir es que ser contemplativos es estar en el mundo. Ser contemplativos tiene que ver con la encarnación. El mundo está lleno de las semillas del verbo que decían los padres, o de los sacramentos de la ley natural que decían los escolásticos, en la Edad Media. Hugo de San Víctor, uno de los grandes teólogos medievales, Hugo de San Víctor dice, están los sacramentos de la ley natural, los sacramentos de la ley escrita de los judíos y los sacramentos de la ley de Cristo. Y hay una pedagogía divina, hay un proceso, ¿verdad? Entonces, la primera etapa son los sacramentos de la ley natural. Entonces, ¿cuáles son esos? Pues el perdón, el respeto, la solidaridad, pues todo eso está también en el mundo. Hay muchísimas cosas malas, pero también hay mucho de eso en el mundo. Y de eso podemos aprender. Y ahí podemos descubrir a Dios, la presencia de Dios también en nuestra vida y tal. Una vez le preguntaron a un misionero que había ido a una zona de África remotísima, donde prácticamente no había llegado el hombre blanco, ni la iglesia, ni la evangelización. Y entonces este hombre lo presentaron pues como un gran misionero, un pionero, etcétera, etcétera, y le hicieron una entrevista en televisión. Y entonces le pregunta al periodista, bueno, padre tal, cuéntenos algo de su vida. Usted fue el primer misionero que llegó más allá del río no sé qué y que llevó el evangelio. Y él dice, no, yo no fui el primero, fui el segundo. Ah, no, pero bueno, y aquí lo que nosotros tenemos es que nadie había ido antes que usted fue el primer misionero. No, yo fui el segundo. El primero fue el Espíritu Santo, que ya estaba allí cuando yo llegué. Fue el Espíritu Santo, ¿verdad? En los alejados también hay presencia del Espíritu.
también, claro, alguno dirá, bueno, entonces ¿para qué hace falta mandar misioneros? No, porque el misionero ilumina esa realidad, el misionero anuncia la buena noticia del Evangelio, pero ya hay una presencia del Espíritu de Cristo en los más alejados también. Entonces, ¿veis? Esto de la contemplación tiene que ver pues, con el misterio de la encarnación, con los milagros de la vida de cada día. En la vida de cada día hay milagros, y nosotros tendríamos que tener las cataratas de la vista espiritual, pues quitar las cataratas para poder darnos cuenta de esos pequeños milagros que acontecen en la vida de cada día. En definitiva, que todos nosotros en este tiempo de Adviento, pues estamos llamados a ser contemplativos, a ser místicos, a tener esa experiencia de Dios, a entrenar la mirada. Claro, esto pues con los sacramentos, con la oración, con la escucha de la palabra, pues ahí se va entrenando uno para mirar la realidad con ojos nuevos, ¿verdad? Claro, también uno puede decir, bueno, pues si todo está ahí, no necesito sacramentos, no, es que los sacramentos son los que te dan la gracia y la vida de piedad, la vida, ¿verdad? Para mirar al mundo de otra manera, ¿no? Una mirada compasiva, una mirada amorosa, una mirada comprensiva. A mí me asusta mucho estas son manías personales, pero me asusta mucho cuando hay arrogancia espiritual o soberbia espiritual, ¿verdad? Esta es la peor de las soberbias, la soberbia espiritual, la peor. A veces uno tiene soberbia del dinero y dice, bueno, el cazurro este lo único que tiene es dinero, es un ricachón, bueno, se le ve venir, ¿verdad? La otra que va en el metro, todos mirándola, la soberbia de la belleza, pues dentro de 20 años hablamos, ¿verdad? La soberbia de no sé qué, pues son soberbias groseras, ¿verdad? O sea, groseras en el sentido de bastas, evidentes, se las ve venir, Pero la soberbia espiritual, ay amigo, esa se nos cuela por las rendijas del alma, y en cuanto nos damos cuenta, yo soy más observante, yo soy más comprometido, yo soy más espiritual. Esa tentación es muy peligrosa, la soberbia espiritual, ¿verdad? Es muy peligrosa. Entonces, por eso digo que hay que tener una presencia, pues, serena. Yo también esto lo valoro mucho en la iglesia, ¿verdad? Hay gente que tiene esa obsesión por convertir y que está bien, o sea, pero bueno, con serenidad. Si tú crees que tienes la verdad, que tienes la gracia de Dios, que tienes, pues qué serenidad, ¿verdad? No, y sin embargo, pues ve uno mucha crispación a veces, ¿no? Y mucha... Pues, o sea, a mí me parece que es un signo de que el espíritu no está ahí, porque el espíritu lo que te crea es serenidad, alegría, una presencia esponjada, ¿verdad? La persona se ve cuando alguien... Si además esto se ve, cuando una persona dice, oye, qué serenidad, qué saber estar, ¿verdad? Y muchas veces, pues, claro, cuando uno no está seguro, es cuando se vuelve fanático, Las identidades son muy peligrosas, Cuando uno quiere demostrar su identidad de lo que sea, ¿verdad? Y el adolescente, que soy mayor, que soy adulto, que soy mayor, pues si lo fuera no lo dirías, hombre, si fueras mayor no estarías todo el día diciendo, ¿verdad? Que somos no sé qué, que somos esto de las identidades nacionales, de las identidades, ¿verdad? Pues son identidades inseguras y por eso se vuelven excluyentes, se vuelven fanáticas, se vuelven supremacistas, ¿verdad? Los que tenemos esta identidad somos superiores, pero eso demuestra pues que no hay una verdad en el corazón, y menos una verdad de fe, porque cuando uno tiene la verdad de fe, pues te tranquiliza, de ti no depende, si tú siembra, trabaja con alegría, pues ya está, si hay que criticar algo se critica, si hay que, pero esponjado, ¿verdad? Con esa serenidad que solamente puede dar la fe. En definitiva, que este tiempo de Adviento pues es tiempo de contemplación que nos lleva a contemplar el mundo con los ojos de Dios. Que no se nos olvide cuál fue el principio de la encarnación. Tanto amó Dios al mundo, ¿verdad?, que envió a su único Hijo. O sea, el principio es el amor. Y la primera misión es la encarnación. La primera misión es la encarnación del Verbo. Y el Verbo asume nuestro lenguaje. Y el Verbo habla nuestro dialecto. Y el Verbo entra por la pequeñez de María,
Curioso como los grandes autores espirituales, el texto ese de San Bernardo, tan bonito, ¿verdad? Toda la creación estaba expectante al sí de aquella muchacha. Estaba Abraham y estaba Isaac, ¿verdad? Y responde que sí, ¿verdad? Es una imagen sobrecogedora y maravillosa, ¿verdad? Está Lutero, que tiene un comentario al Magnificat, era el Lutero todavía más, no tan polémico, ¿verdad? Tiene un comentario al Magnificat precioso, y donde dice también el sí de aquella muchacha, ¿verdad? Dice, y después de decirle sí a Dios, no cambió de vida, siguió haciendo las tareas más sencillas y las tareas más cotidianas y no sé qué. Bueno, pues los grandes autores espirituales han sabido ver esa pequeñez de María, que es a través de la cual el Verbo se encarna y a través de la cual, pues, el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu de Dios, riega la tierra, ¿verdad? Invade la tierra. Esto no quiere decir que tengamos que ser, que no podamos ser profetas, y que no tengamos que denunciar cosas, que no tengamos que... Pero veis, se hace con otro aire. Anunciando la verdad se denuncia la mentira, anunciando el amor se denuncia la injusticia, ¿no? Anunciando, pues, no es esa presencia, pues, profesionalmente combativa que a veces tenemos que querer, que queremos tener, ¿no? Entonces la encarnación nos hace situarnos en el mundo de una manera totalmente distinta. Bueno, el tercer verbo que yo quería utilizar es el verbo centrarnos. Por lo tanto, esperar, contemplar y centrarnos. Centrar. El Papa Francisco, como acabo de decir, habla mucho de las periferias, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, ¿en qué quedamos? ¿Hay que centrarse o hay que descentrarse? Claro, para descentrarse hay que estar muy bien centrado. Hay que estar muy bien centrado. Hay que saber bien cuáles son nuestros criterios, nuestras prioridades, dónde está el centro de mi vida. ¿Dónde está el centro de mi vida? Es muy fácil que otra realidad ocupe el centro y se convierta en el ídolo de mi vida. A veces, como he dicho antes, de forma grosera, el dinero. Mucha gente vive para el dinero. El dinero es el ídolo, es el centro. Otra gente tiene el poder. Hay gente que le encanta mandar y el poder y, en fin, pues, dominar. Pues hay gente que vive, yo veo por ejemplo a Putin, a Berlusconi, gente con dinero de sobra y qué bien podrían vivir, ¿verdad? Qué bien, vivir tranquilos. Pues no, les gusta el poder. Hay mucha gente que tiene esa tendencia al poder, ¿no? A mandar, a dominar. Otros el placer, una sociedad pues que busca el placer por el placer, entonces hago esto porque me gusta, porque me apetece, no hago lo otro porque no me apetece, entonces el criterio es el placer, lo que me reporta placer, ¿verdad? Eso que se oye a veces, es que yo también tengo derecho a ser feliz, y entonces pues hago lo que me hace feliz, entonces bueno, pues son idolillos. Pero hay otros ídolos más sutiles que también se nos cuelan en el alma. Por ejemplo, ¿qué digo yo? El legalismo, el cumplimiento, la observancia, es una cosa buena, ¿verdad? Pero a veces eso se convierte en el centro de mi vida, ¿verdad? Cumplir, una misión. Esto le pasa a gente muy generosa, muy buena, que toda la vida está en una misión, en una parroquia, en un colegio, y ha dado la vida por eso, y ya pasan los años, y bueno, pues quizás sería bueno un cambio, y se acaba la parroquia y se acabó su vida. De repente ya su vida se queda vacía. Por eso tenemos que estar siempre muy alerta a nuestra vida espiritual, ¿verdad? Decir, bueno, es decir, que a mí, en las clases, yo que estoy en la universidad, hay gente, jesuitas de estos entregados, generosos, un poco con esa mentalidad de la docencia, de tal, pues hay que estar muy preparado porque llegan los 65, 66, ¡pum!, y se acabaron las clases, y ahora se me acabó la vida. Hay que tener ahí una riqueza debajo, ¿verdad? Para que... Entonces, veis lo que queremos decir, hay cosas muy buenas y muy santas, pero que se pueden convertir en ídolos.
Y por eso tenemos que centrarnos. ¿Cuál es el centro de mi corazón? ¿Dónde está la motivación de mi vida? ¿Para quién estoy yo trabajando? No son preguntas que nos asustan un poquito, por lo menos a mí. Nos asustan un poco, ¿verdad? ¿Por quién estoy entregando yo mi vida? ¿Para quién estoy entregando yo mi vida? ¿Para este colegio, para esta parroquia, para esta revista, para esta obra? Claro, entonces si falla eso, mi vida se cae. Si no hay un sustento por detrás, pues mi vida se viene abajo cuando desaparece eso. Y repito, son preguntas que nos asustan, son preguntas pero que hay que hacerse de vez en cuando en la vida, unos ejercicios espirituales, de vez en cuando conviene parar y discernir, que es también una palabra muy ignaciana, ¿verdad? Muy de espiritualidad ignaciana, el discernimiento, ¿no? Es decir, bueno, pues plantearme a dónde voy, cómo voy, por ejemplo, en la vida religiosa, ¿qué estamos haciendo aquí? Son preguntas que no nos gusta plantearnos, porque nos pueden complicar la vida mucho. ¿Qué hacemos aquí, en este colegio, en esta parroquia? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos como lo hacemos? O sea, ¿por qué lo estamos haciendo de esta manera? Porque a lo mejor sabemos por qué lo hacemos, pero ¿por qué lo hacemos así? Pues mira, porque es un barrio tal, porque... pues ese discernimiento yo creo que alguna vez en la vida conviene planteárselo, conviene hacérselo, ¿verdad? Para centrarnos. Pero una vez que estamos centrados, o medianamente centrados, porque esto es una tarea para toda la vida, o sea, estaremos centrados el día de la escatología a última hora de la tarde, o sea, que hasta entonces no va a estar nadie centrado, Pero bueno, una vez que estamos medio centrados, pues hay que descentrarse, hay que descentrarse, es decir, no quedarnos en nosotros mismos, sino que eso nos manda a los demás, nos saca a los demás. Hay que poner el motivo de nuestra vida no en nosotros mismos, sino porque está en Cristo, pues el motivo de nuestra vida en los demás. Es lo que hacía Jesús. ¿Cuál es el motor de la vida de Jesús? Pues hombre, la voluntad del Padre. Esto aparece en los 4 evangelios, ¿verdad? Hacer la voluntad del Padre, cumplir la voluntad del Padre, hasta la cruz, que es sangrante, que es lo más doloroso. El reino, la causa del reino de Dios, ¿verdad? El reino de Dios y su justicia, etcétera, etcétera. Es decir, personas que ponen el centro de su vida, ¿veis? Es un centrarse, descentrarse, fuera de ellos mismos, que no están constantemente mirándose el ombligo. Pues esto es muy importante en la vida espiritual, ¿verdad? El estar ahí cerrados en nosotros mismos, nos volvemos estériles. Por un lado es humano, todos vamos cayendo en nuestras rutinas, en nuestras manías. Yo con los años lo noto. Oye, a mí me gusta tomar el café a las 6. Estoy hablando de mí, para que veáis que no hablo... No, pues tiene que ser a las 6 y ya me doy yo cuenta, hoy mañana tengo programado que voy a hacer esto. Oye, ¿no podrías tú decir la misa? Joder, yo tenía programado otra cosa, ¿verdad? Entonces, pues, nuestras rutinas, nuestros prejuicios... Kierkegaard, el gran filósofo danés, protestante, Kierkegaard da una definición muy bonita del cristianismo, que a mí cuando la oí por primera vez dije, bueno, esto es una tontería, pero no tiene su miga. Dice que el cristianismo es interrupción. Uy, ¿esto qué es? Interrupción. Porque la encarnación misma es interrupción. El verbo interrumpe, irrumpe en nuestra vida. Entonces interrumpe los proyectos humanos. Es interrupción. Tú ibas a ser una farmacéutica, ibas a ser una profesora, ibas a ser un ingeniero, tal, y Dios entró en vuestra vida y os llamó a ser paulinos. Y os complicó la vida, ¿verdad? ¿Y de qué manera os la complicó? Pues eso es interrupción. Dios irrumpe en nuestra vida, ¿no? El verbo es eso que leemos en la secuencia de Nochebuena, que a mí me pone los pelos de punta, me emociona siempre. No sé cuántos miles de años después de la primera Olimpiada, tantos años desde la fundación de Roma, tantos años de no sé qué, siendo la historia humana, solemne, ¿verdad? De repente estando el mundo en paz,
en Belén de Judea, de María la Virgen, nació Jesús. Irrumpe en la historia, interrumpe nuestros proyectos. Entonces, ¿veis? Esta es la persona descentrada, la persona que es capaz de que le cambien los planes, los proyectos, la persona que no vive cerrada en sus prejuicios, que no vive para sí. Lo voy a ejemplificar, si queréis, nos quedan 5 minutos, ya vamos a terminar, con 2 poemas que a mí me gustan mucho. Fijaos, el primero es de Manuel Altolaguirre, el poeta malagueño de la generación del 27, un personaje muy curioso y, en fin, un poeta por el que yo tengo mucha admiración, ¿no? Bueno, pues Manuel Altolaguirre tiene un poema llamado El egoísta, y dice así: era dueño de sí, dueño de nada, y como no era ni de Dios ni de los hombres, nunca jinete fue de la blancura, ni nadador, ni águila, porque era dueño de sí, dueño de nada. Qué bonito. Ese ser, cómo nos gusta ser dueños de nosotros, ¿verdad? Mi horario, mi coche, mi vida, que es humano, es normal, ¿verdad? Pero ser dueño de uno es ser dueño de nada. La persona que no se abre al otro, que no se deja interpelar, al otro con minúsculas y al otro con mayúsculas, al otro que viene, ¿verdad? Pues es dueño de sí, pero dueño de nada. El egoísta pues nunca fue, utilizó unas metáforas ahí muy audaces, ¿verdad? Nunca fue jinete de la blancura, ni nadador, ni águila, ¿verdad? Que era dueño de sí, dueño de nada, ahí protegiendo su feudo, ¿verdad? Entonces, ¿veis? Es la persona que no está descentrada, que está centrada pero en sí mismo. Entonces él es el criterio de verdad, él es el cristiano, el creyente, pues cuanto más el religioso. El religioso pone su vida en otras manos. Claro, nosotros, sabéis que hace unos años hubo una polémica en la Iglesia con el tema de la Cororans, este documento vaticano sobre la vida contemplativa, la vida claustral, los monasterios, que si pierden la autonomía, que si no, que si hay un jaleo ahí tremendo de estos nuestros eclesiales y tal, y hubo una polémica muy grande, bueno, y muchos adujeron el principio de autonomía de los monasterios. Los monasterios son autónomos, el monasterio es autónomo canónicamente, ¿no? Y este es un principio sabio, para que los curas no mangonearan allí, manipularan y tal, pues los monasterios son autónomos, tienen su autonomía. Pero claro, también hay que tener mucho cuidado con apelar mucho a la autonomía, porque si uno ha entrado en la vida religiosa para ser autónomo, pues se ha equivocado de puerta. Porque precisamente aquí es donde menos autónomos somos. Somos heterónomos, es decir, nos gobiernan, ponemos nuestra vida en manos de un superior, o de una superiora, o de una congregación, que luego será maravilloso el superior, o será un cenutrio, o vete a saber, pero bueno, eso nos da igual. Ponemos nuestra vida en manos de un superior, entonces en manos de una persona, y la regla carmelita empieza así: debéis tener un prior al que trataréis con reverencia como si fuera Cristo mismo. El número 1 de la regla carmelita, de 1207. Entonces, ¿ves? Con esto, si se apela mucho a la autonomía, esto es muy de nuestro tiempo, ¿verdad? Yo soy autónomo, yo me legislo, nos cerramos en nosotros mismos y envejecemos. La persona egoísta envejece. Yo esto lo tengo comprobado. La persona que está ahí pendiente, ya no le saques de sus rutinas, no le saques de sus manías. Y sin embargo hay personas que, oye, incluso con mucha edad, pues están abiertos a la vida, están abiertos a la sorpresa, están abiertos, ¿verdad? Pues esto es importante, ¿no? El saber estar descentrados, el poner el centro de nuestra vida no en mí mismo, sino en Cristo, en saber quién es el Señor, que le llamamos Señor, pero luego muchas veces no es Señor de nuestras vidas. Ahora yo que estoy estudiando mucho, pues un carmelita que estuvo en los campos de concentración, en Dachau, y en fin, y una de las cosas más curiosas de la vida en los campos, hubo muchos clérigos en el campo de Dachau, es que este campo de concentración y otros dieron un impulso tremendo al ecumenismo. Y dicen, uy, qué cosa más rara, ¿verdad? Que en los campos de concentración, pues sí, allí se dio un impulso tremendo. No solamente porque había cristianos de distintas confesiones, y bueno, pues por fraternidad, por caridad, por caridad cristiana, ¿verdad? Que también, sino porque
dice Jean Guiton, un pensador francés que ha estudiado mucho esto del ecumenismo y que estuvo en los campos de concentración. Allí, cristianos católicos, ortodoxos, protestantes, etcétera, etcétera, en aquel reino del horror, del mal, en aquel lugar perverso, podíamos proclamar juntos nuestra fe en que Jesucristo es el Señor de la vida, es el Señor de la historia. Ese mensaje que es nuclear en el cristianismo lo podíamos proclamar juntos. Y las diferencias parecía que perdían importancia, ¿verdad? Que si tú a esto le llamas transustanciación, que si yo le llamo no sé qué, que si tú... Bueno, que son importantes esas diferencias, no las estoy banalizando, pero todo eso se diluía. Lo importante es que tú, católico, tú, protestante, tú, anglicano, tú, ortodoxo, y yo, podemos decir juntos nuestra esperanza que Jesucristo es el Señor. El Señor no es el crematorio, ni es la cámara de gas, ni es Hitler, ni es lo... El Señor es Jesucristo, el Señor de la vida y de la muerte, el Señor de la historia, ¿no? Creo que cosa más bonita, ¿verdad? Es el confiar juntos en que Jesús es el Señor de nuestra vida. Se centraron en el Señor, pusieron al Señor en el centro de sus vidas. Bueno, pues espero que estos 3 verbos os ayuden un poquito simplemente a meditar. Ya repito que son 4 chascarrillos y 4 cosillas sin mayor importancia, pero que os ayuden un poco en vuestra reflexión, ¿no? Que os ayuden a esperar, hombres y mujeres de esperanza, que a pesar de que la vida a veces da palos y esto no quiere decir que estemos siempre como unas castañuelas de alegres, ¿eh? Yo soy el primero que tengo mis rachas y mis... pero siempre tiene que haber por ahí una esperanza, ¿verdad? Ayer celebraba yo un funeral y salía la lectura esta tan bonita, tan preciosa, ¿verdad?, de la carta a los tesalonicenses: no queremos que os aflijáis como lo hacen los hombres sin esperanza, ¿verdad? Y le decía yo a la familia, oye, que por mucha fe que tenga uno, lloramos, ¿eh? Si hay alguien que no llora porque tiene fe, ese no es un creyente, ese es un fanático. Lloramos todos. ¿Cómo no vas a llorar la pérdida de tu padre, de tu marido, digamos ya de un hijo, ¿verdad? Pero no como lo hacen los hombres sin esperanza. Siempre desde esa esperanza cristiana, desde esa convicción que el Señor viene, que el Señor no se ha olvidado de nosotros, ¿verdad? Pues vivir en esa espera es muy bonito. Si alguno de vosotros está pasando una mala racha de salud, de crisis, de lo que sea, pues decir, Señor, me pongo en tus manos, espero, sé que no nos vas a fallar, ¿verdad? Esperar la venida del Señor que actualizamos en la Navidad. En segundo lugar, contemplar, mirar la realidad con ojos misericordiosos, con ojos compasivos, con ojos contemplativos, y descubrir los pequeños signos de la presencia de Dios. Y en tercer lugar, centrarnos para descentrarnos, que parece un juego de palabras, es decir, centrar nuestra vida en Cristo para que Cristo nos complique la vida, para que Cristo nos haga poner nuestra vida fuera de nosotros. Y por cierto, me he dado cuenta que os había hablado de 2 poemas, pero no he dicho uno. He leído el negativo, el de Manuel Altolaguirre, el egoísta, ¿verdad? Pero ¿cuál es el positivo? Porque uno de esos poemitas que tiene Antonio Machado tan expresivos, ¿verdad? Que dice así: un hombre no es hombre hasta que no oye su nombre de labios de una mujer. Puede ser. Él se refiere a una relación amorosa, ¿verdad? Pero aplicarlo a la vida, ¿verdad? Es que uno no es hombre hasta que no te nombran. La existencia te la dan los otros. Tú no eres la razón última de tu vida. Todo es don en esta vida, todo es regalo. ¿Qué es lo primero que hemos hecho en la iglesia? Pues nos dieron el nombre. ¿Qué nombre habéis elegido para esta niña? Juana, María, Pepe. ¿Qué pedís a la iglesia para Juana? El bautismo. ¿Sabéis que al bautizarla os obligáis a educarla a la fe? Lo primero que recibimos fue el bautismo, el nombre, no el bautismo. Antes los religiosos nos cambiábamos el nombre, nos poníamos unos nombres muy cursis, ¿verdad? Y tal. Y Lutero montaba en cólera con esto y tenía razón. Dice, hombre, qué bonito. Lo primero que te regaló la iglesia y que te regaló Dios, el nombre, y luego a los 20 años vas tú y te lo cambias por fulanito de no sé qué o de no sé cuántos, ¿verdad? Bueno, pues el nombre. Pues eso es lo que dice Antonio Machado, ¿verdad? El ser nos lo han dado, la vida nos la han dado, nos la han regalado, Entonces, no te encierres ahí en ti mismo y tal, sino deja que los demás te nombren, deja que los demás te constituyan, te complementen, te enriquezcan. No desprecies a nadie,
también es muy bonito, no desprecies a nadie. Yo las mayores lecciones en mi vida me las he llevado, he tenido grandes profesores de teología, de los que he aprendido mucho, pero las he recibido de gente muy sencilla, las mayores lecciones. Estaba yo una vez en Osuna, en la provincia de Sevilla, estábamos ahí tomando café en la Peña Bética, que se llama, y estábamos ahí 3 o 4 carmelitas, que estábamos en una reunión de estas nuestras y tal, y entró una señora ciega vendiendo cupones de los ciegos, ¿verdad? Vendiendo el cupón de la 11, y entonces se quedó así, y dice, es usted padre Rafael, ¿verdad? Pues sí, tal. Ay, ¿cómo estamos? No sé qué. Y le dice este carmelita, hay que ver usted que alegre está siempre. Y dice ella, hombre, es que de que yo esté ciega, ¿qué culpa tiene el personal? Vaya lección de vida, ¿eh? De que yo esté ciega, ¿qué culpa tiene el personal, verdad? ¿Voy a amargarle yo la vida a la gente? Un tratado de antropología teológica es esa frase, ¿verdad? De que yo esté ciega, ¿qué culpa tiene el personal? ¿Qué culpa tiene la gente de que yo esté ciega? Qué lección de alegría, qué lección de aceptación, ¿verdad? Entonces esa mirada contemplativa, no despreciemos a nadie, porque a veces de las personas más rancias, más aparentemente, incluso en la vida religiosa, yo me he llevado sorpresas desagradabilísimas. 12 años de superior general, pues dan para mucho, pero me he llevado sorpresas maravillosas. El típico religioso, religiosa, que parece una persona normal, que no tiene nada que ofrecer, pues, tal. Oye, y de repente le llega una enfermedad, como la afronta, y dice uno, caramba, escondemos tesoros, escondemos tesoros en vasijas de barro. Entonces el contemplativo no desprecia a nadie, el contemplativo pues aprende de todos, ¿verdad? Capaz de... En fin, pues yo creo que son 3 actitudes que en este tiempo de Adviento nos pueden ayudar mucho. Y aprovecho pues para desearos a todos que tengáis un feliz Adviento, que el Señor que viene pues también ilumine vuestras vidas y os llene de alegría, y que nos transmitamos mucho ánimo, que la vida religiosa hoy, con este lenguaje tan tristón que tenemos, ¿verdad?, de cierres, que hay que hacerlo, y pobre del que le toca hacerlo, pues toca lidiar con esas cosas, pero que en esta vida religiosa nuestra de hoy pues nos animemos mutuamente y que no perdamos la frescura y la alegría del Evangelio. Pues nada, muchísimas gracias.